Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Bien, amigos, pues seguimos adelante con el programa. Y bueno, y hoy tenemos a nuestro amigo Conrad de Conrado Rovira, que es un judío de aquí de Cataluña, que vive en Madrid ahora. ¿Es verdad o no? Es verdad. Mis raíces están ahí en Gerona, en Cataluña. ¿En qué parte de Gerona es? En la capital. Ah, sí, muy bien, oye. Muy bonita Gerona, es una ciudad muy especial, ¿eh? Y bueno, prácticamente totalmente judía. Preciosa la judería antigua. Bueno, cuando vengas por aquí, a ver si tenemos oportunidad de dar un paseo por Gerona juntos. Ya. Así será. Hace años que yo me lo he recorrido bastantes veces. Bueno, pero Conrad, me gustaría que abrieras tu corazón y nos comentaras cómo ves tú la situación que hay en el mundo, y especialmente todo centrado, se puede hablar claro, en contra de Israel. Bien, pues como dijo alguien, Israel es el reloj de Dios para el mundo. Y verdaderamente los que creemos en Dios y en su palabra, vemos como los acontecimientos que ocurren en el presente tienen un trasfondo histórico y profético en la Biblia. Y vemos pues cómo estas guerras, estas pestes, esta persecución, todo este crecimiento del antisemitismo y este odio también hacia todo lo que significa el Evangelio, a Jesús, por tantas naciones y pueblos, pues está como llevando la historia del ser humano maravilloso y de yupi. Entonces hay una gran preocupación en mucha gente y es normal que haya los niveles de estrés, ansiedad, miedo y temor que vemos en la sociedad, porque vienen tiempos muy duros. Bueno, precisamente de todo esto lo sabemos, Conrad, porque lo está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Podías dar como un estudio bíblico ahora, en este momento, improvisado, y esperemos que el Señor te guíe para que todo lo que estamos hablando es lo que está escrito ya en la Biblia, en la preciosa palabra de Dios. Pues una de las cosas que me sorprende de la Biblia es lo actual que es. Y verdaderamente cuando leemos que en los últimos tiempos sería un tiempo de muchísima violencia, de mucha confusión, de mucho convertir la verdad en mentira y de muchas guerras y rumores de guerras, pues eso lo vemos en el presente. Pero una de las cosas que me sorprende, que estaba leyendo hace un rato, en la profecía que da Zacarías sobre el ministerio que iba a tener Jesús cuando viniese, es que no solamente le traspasarían, sino que además sería el que desvelaría la gran contradicción y la gran oposición del ser humano. Es decir, como si la fe en Jesús
fuese la que separaría entre aquellos que aman a Dios y buscan su voluntad y entre aquellos que no están dispuestos a conocer los caminos de Dios y seguirles y hacer lo que ellos quieren. Entonces, en este mundo hay una lucha, y ya los esenios hablaban de ello, la lucha entre los hijos de Dios y las hijas y los hijos de las tinieblas. Y eso lo vemos en todos los ámbitos militares, políticos y culturales. Hay como una tremenda oscuridad que quiere destruir al ser humano, sus valores, la familia, y gente que desde distintos ámbitos luchan para que esa luz, esa llama siga encendida y siga funcionando. Y esa es una de las preocupaciones que veo. Bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Trabajando para que esa luz brille y ponga luz en lo que está ocurriendo en el mundo, porque como tú estabas diciendo, yo estoy de acuerdo, Conrad, pero realmente, ¿cómo es posible que la gente pueda vivir con esa presión y amenaza constante que hay en la sociedad? Porque a pesar de tantos avances, pero sin embargo está todo en una situación muy delicada. Tú podías hablar de lo que dice la Biblia, cómo podemos salir de esta situación y de esta amenaza tan terrible y experimentar la vida eterna que el Señor Jesucristo ganó para nosotros. Pues la Biblia nos da bastantes promesas y consejos. Uno, que la fe es un ancla en la cual podemos estar firmes en medio de las tormentas que estamos viviendo. Así que cuando tú eres una persona de fe y tienes unas referencias a las cuales agarrarte, es muy difícil manipularte. Vemos que políticos, periodistas buscan manipular nuestra forma de ver el mundo para llevarnos a una serie de filosofías destructivas para el ser humano, para nuestra juventud y para nosotros. Entonces, desde la fe y la fe en la palabra de Dios, tenemos una referencia de lo que es luz, lo que es tinieblas, lo que es verdad, lo que es mentira, cuáles son los planes y propósitos para el ser humano, y eso es una de las más que necesitamos en este momento, agarrarnos a la fe, agarrarnos a la palabra y sobre todo ser luz, porque Jesús dijo que no podemos esconder la luz debajo de una ventana, sino que la tenemos que poner bien visible y que ilumine. Entonces, Dios nos ha dado un llamado a influenciar en esta sociedad desde los medios de comunicación, desde Internet, en la calle, a través de los libros, buscar que esa luz ilumine a aquel que tiene hambre de conocer la verdad. Bueno, está muy bien esa expresión, hambre de conocer la verdad. O sea que Conrad, en ese aspecto, pues, ¿cómo puedo yo llegar a tener ese hambre de conocer la verdad? ¿Por qué hay tanta gente que se niega a conocer la verdad? O sea, y bueno, a mí no me pasa, porque yo hace 40 años que estoy ahí avanzando en el conocimiento de Dios, del Señor, y realmente estoy súper agradecido a Él, porque gracias a eso, pues Dios me ha librado de mí mismo y de mis problemas, y he aprendido a vivir una vida nueva. Pues hay una preciosa palabra que dijo el profeta Amós. Dice que en los últimos tiempos Dios enviaría hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y verdaderamente hay una gran hambre del mundo. Nosotros salimos a evangelizar ahí en nuestra iglesia y vemos cada semana cómo la gente nos escucha, nos pide oración, le ora con nosotros. Y una de las cosas que últimamente estoy haciendo y que Dios está bendiciendo mucho es a través de un canal de TikTok y de YouTube, donde cada día
grabo un pequeño mensaje, lo llamo Meditando la Biblia en chándal, que es un nombre gracioso, pero que también habla de cómo explicar la palabra con sencillez, de forma entretenida, pero también profunda. Y una de las cosas que me ha sorprendido son la cantidad de personas que me escriben. Casi tengo 50 mensajes diarios, personas seculares, ateas y agnósticas, personas católicas, personas mormonas, testigos de Jehová, por supuesto, también evangélicas, pero ya incluso hasta musulmanes me están escribiendo, haciendo preguntas, mostrando su acuerdo o su desacuerdo, pero tenemos que utilizar esos medios que el Señor nos da para intentar alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados y a aquellos que no están convencidos. Entonces, muchas veces dentro del mundo de las iglesias evangélicas, los hombres de fe, predicamos a convencidos, predicamos a gente que ya está en el camino y no hacemos ese esfuerzo de llegar de forma efectiva a aquellos que verdaderamente tienen sed, pero no hay nadie que les alimente. Y ahí tenemos que estar nosotros. O sea que no basta con tener fe, sino necesitas avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios, del alimento ese. Cuando tú has dicho lo del alimento es lo que he pensado, ¿no? Por eso. Exactamente. Jesús decía que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y yo me sorprendo verdaderamente por algunos mensajes que me escriben, el desconocimiento que hay en España acerca de la Biblia, acerca del Nuevo Testamento, acerca de las palabras de Jesús, y verdaderamente el poder despertar en la gente un poquito de interés en las cosas de Dios y que empiecen a buscar con propósito, porque cuando tú lees la Biblia con propósito es cuando sus palabras te empiezan a hacer efecto. Hoy he grabado un mensaje sobre la película de Netflix María y lo que dice la Biblia acerca de ella. Y me he quedado sorprendido verdaderamente al ver esa película, que mucha gente habla positivamente de ella. Es una película entretenida, sale el actor famoso Anthony Hopkins, ha sido grabada en Israel. Vamos, unos escenarios maravillosos, pero que esa película le da patadas a la Biblia en un 70% de la película. Entonces, el hecho, no desde un punto de vista crítico negativo, sino desde un punto de vista diciendo lo que verdaderamente la Biblia habla acerca de María, habla de Jesús, habla de las profecías de su nacimiento, el sentido y el propósito de ello, es algo que la gente le hace reflexionar y le hace pensar. Conrad, ¿y por qué crees que es tan importante respetar y conocer y profundizar en lo que dice la Biblia? Porque hay mucha gente que nos está escuchando no entiende bien, parece que la Biblia es un libro religioso. ¿Podrías explicar un poquito o hablar sobre eso? Pues la Biblia es la mente de Dios. Entonces, si tú te enfrentas a la Biblia pensando que es el manual de instrucciones que Dios nos ha dejado para poder entender cómo conocerle, cómo saber quién es y qué propósito tiene Él en nuestra vida, pues eso te cambia la forma de entenderlo. Cuando uno lee la Biblia como más que un libro religioso, un libro de historia, pues te va a entrar por un oído, te va a salir por otro. Pero cuando empiezas a leer la Biblia buscando a Dios y buscando respuestas delante de Dios, es cuando marca la diferencia. Yo hace años, en una época de mi vida en la cual no creía en Dios ni seguía sus caminos, me vi confrontado por una compañera de estudios que me hablaba de Dios de una forma que nadie me había hablado antes. Aunque tenía un primo que era testigo de Jehová y yo combatía con él mucho con mis filosofías, esta compañera de clase evangélica me hablaba de Jesús como si lo conociera. A mí eso me despertó hambre. Y me regalaron un Nuevo Testamento, aunque yo lo había leído como todo español
de a pie, pero yo empecé a leerlo buscando a Dios. Y cuando llegué al capítulo 5 de Mateo, que dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, yo me paré ahí y dije, Dios, tú has dicho que tú das consolación, pues yo la quiero recibir. Fue la primera vez que yo oré a Dios desde mi corazón, no desde tradición ni liturgia. Y entonces cuando leí esas palabras, yo sentí como una voz en mi corazón que me decía, tú necesitas a Jesús. Yo le respondí a esa voz y le dije, bueno, si necesito a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y sentí como esa voz me decía, entrégame tu vida. Y yo me vi toda la suciedad que había en mi interior. Yo me vi que lo único que le podía dar a Dios era mi corazón, mi ser. Y cuando lo hice, de repente sentí como una paz entraba en mi interior, como una libertad. Yo empecé a levantar mis brazos y decir aleluya, gloria a Dios, y no había visto a nadie hacerlo, a nadie. No había estado en ningún local, en ninguna iglesia, en ningún sitio que hicieran algo así, pero sentí esa paz y esa libertad cuando yo decidí creerle a Dios y preguntarle y hacer lo que Él decía. Así que la Biblia es el único libro en que tú le puedes preguntar al autor qué significa lo que ha dicho y además pedirle que lo cumpla en tu vida. Y ten por seguro que Dios te va a responder. Acabas de utilizar una expresión que me ha gustado mucho, a ver que no se me vaya de la mente, para decir, o sea, realmente si tú puedes acercarte a Dios y tener su mentalidad conociendo su palabra, porque si no, y pedirle ayuda para poder entender todo lo que pone ahí, porque hay mucha gente que se hace un lío tremendo con la Biblia, pero claro, por eso yo en mi caso, yo estudié para cura y todo, y me echaron, gracias a Dios, me echaron del seminario, no por portarme mal, por un asunto que no, ya te explicaré algún día, porque Dios, gracias a Dios que me sacó de ahí, pero claro, cuando yo comencé, yo me iba bien, tocaba la guitarra y con gente famosa y todo eso, pero realmente estaba muy despistado ya y estaba a punto de caer. Ya hace 40 años, chaval. Y entonces fue cuando el Señor tuvo misericordia de mí y conocí a los músicos del Puma, Jesús Rodríguez, que me hablaron de Jesucristo. Y yo estaba cerradísimo. No quería saber nada. Pero me quería tocar como músico. Me pagaban bien y ya está. Pero ahí empecé a ver que había algo que yo no conocía que ellos tenían. Y entonces empecé a conocer la palabra de Dios. Aquello me hablaba directamente y mi vida cambió totalmente. Lo dejé todo para conocer a Dios y servirle. ¿Qué te parece? Entonces, por eso te digo, es importante. ¿Por qué? Porque lo más importante que tenemos que hacer es evangelizar, compartir la palabra de Dios con la gente tanta gente que hay que no lo conoce. Porque hay mucho, como tú estás comprobando, por TikTok. Yo te escucho los mensajes muchas veces, pero claro, con tantas cosas, pues ya al final ya no puedo, no tengo tanta libertad para trabajar con ellos, ¿no? Pero realmente es algo, y como tú dices, y te animo a seguir haciéndolo, a experimentar el poder que hay en la palabra de Dios y tanta gente que se pone en contacto contigo, ¿no? Y bueno, y realmente hay que hacerlo, ¿no? Porque precisamente ahí la gente está muy desesperada, ¿no? Y tú podías explicar ahora, Conra, algún mensaje, un correo que has recibido o un TikTok que has recibido, hablando, preguntándote, para que sea bueno aquí durante la entrevista. Perdón que no podía hablar, para que nuestros amigos que nos escuchan puedan realmente
abrir sus ojos espirituales, ¿no? Y conocer la realidad. Pues sí me he encontrado mensajes en los cuales me preguntan acerca de qué versión de la Biblia leer, pidiéndole que les recomiende. Yo siempre les he dicho que lo más importante es una versión en un lenguaje actual y además que no solamente que lo lean con propósito, buscando a Dios, sino que también le hagan preguntas, que igual que la gente le hacía preguntas a Jesús, tú le hagas preguntas a Dios, que al fin y al cabo es el que escribió e inspiró la palabra. Y otra cosa que también a la gente, cuando me escribe, le recomiendo, es que no se preocupen de las cosas que no entiendan, porque verdaderamente van a encontrar cosas que no van a entender, porque hay que estudiar un poco el contexto cultural y histórico de lo que leen, sino que se preocupen de lo que entienden. Y todos entendemos, cuando leemos la escritura, cuando dice que no odiemos a nuestros enemigos, lo entendemos perfectamente. Que no cometamos inmoralidad sexual, lo entendemos perfectamente. Y que amemos a Dios con todo nuestro corazón y nuestra alma, lo vamos a entender perfectamente. Entonces, esas son algunas de mis recomendaciones. Y luego también decir de que hay hambre de Dios. Verdaderamente lo veo en los jóvenes, como ha crecido una generación como muy poca cultura religiosa. En los jóvenes como nosotros, ¿no? en los jóvenes de espíritu y en los jóvenes de edad. Pero también dentro del mundo de la Iglesia Católica he visto como se está despertando una hambre de Dios y una hambre de más. Y verdaderamente hay que aprovechar todos estos tiempos y, como dice la Escritura, ser sabios y entendidos para poder, como dice la palabra, tener esa sabiduría de cómo alcanzarles para el Señor. Bueno, oye, Juanra, realmente no podemos perder el tiempo, porque realmente el tiempo es corto, según dice la Biblia, y el Señor Jesucristo vuelve. Así es una gran promesa y verdaderamente y un gran consuelo, sabiendo que por mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha persecución, muy mal que vaya el mundo, mucha injusticia, verdaderamente hay un día el Rey de Reyes y Señor de Señores va a venir a poner orden en esta tierra por encima de todos los tiranos y todos aquellos que se oponen a su reino. Entonces, esa esperanza en su segunda venida es algo que al cristiano le llena de gozo y de alegría. Bueno, y eso que dice que va a traer el Señor Jesucristo es por 1000 años. Y por toda la eternidad también. Pero sí va a poner orden, dice la Escritura que va a venir con vara de hierro para tomar el trono de Dios y que pondrá su trono en Jerusalén, que espiritualmente es el centro del mundo. Entonces, todas esas promesas están por cumplirse. Y como se han cumplido todas las que estaban antes, todas las profecías que se cumplieron antes, sabemos que algún día vendrá, todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Bien, pues Conro, ya para terminar, porque tenemos ahora ya 22 minutos y pico ya de entrevista, entonces, ¿qué te parece si das una palabra cortita y una oración por las personas que están escuchándonos ahora atentamente? Pues Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Si tú estás hartos de beber de las aguas contaminadas y podridas de este mundo, ven a Él y ven a beber de Él. Él también dijo que Él era el pan de vida que descendió del cielo. Y de verdad que necesitamos su alimento para nuestra alma. Y me gustaría orar por ti, pedirte que el Señor te abra los ojos, te ilumine, te muestre el camino en medio de las tinieblas y sobre todo que cuando abras su palabra
Él te muestre su voluntad y su reino para tu vida. Yo lo hice hace años y me gustaría también que tú lo hicieras. Esta es mi mejor despedida. Pues gracias, Conra, y bueno, y hasta pronto. Hasta pronto, un saludo a todos.